Palabra a don Patricio Vaso, profesor. Don Patricio, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio, permítame saludar a los demás miembros de la comisión, al señor ministro, su equipo de asesores y a los demás invitados. Obviamente quisiera poder compartir. Ahí sí, le damos la palabra opción de compartir. Estamos, estoy en el lugar equivocado, eso sí. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Gracias. perfecto, don Patricio. Esta propuesta, que dice nuestra propuesta, ha sido elaborada junto con la senadora Jimena Rincón y fue presentada al gobierno en enero de 2020. Ha sufrido algunos cambios, particularmente por la pandemia. Hicimos algunos ajustes para rebajar los costos de los primeros años. Y posteriormente, por alguna discrepancia en cuanto a la información que tuvimos, de interpretación de la información, hemos tenido que recalcular en los últimos 10 días todo el análisis que habíamos hecho. Me voy a referir al tema del retiro programado. Hemos detectado que existen 7 defectos que tiene el retiro programado. El primero es que discrimina a las mujeres, por cuanto utiliza tablas de mortalidad diferenciadas según sexo del pensionado. Además está decir que cuando se dice que las mujeres viven más, aquello es una cualidad intrínseca a la feminidad. Entonces claramente se están violando todos los convenios que Chile ha firmado de no discriminar particularmente a las mujeres. Lo segundo que pudimos constatar es que al momento de fallecer los pensionados tienen saldos elevadamente altos que no fueron utilizados en pagar una pensión mejor. Para ello nosotros utilizamos información oficial llegada por la Superintendencia de Pensiones de los fallecidos entre el año 2007 y 2014 y 2019 y nos daba que al momento de fallecer los pensionados tenían un 56% de lo que fue su ahorro inicial, si es que se consideran todos los pensionados. Ahora, si solo se consideran los pensionados que tenían saldo, puesto que hay un porcentaje muy alto que está en saldo cero, ese porcentaje sube al 72%. Es decir, hay una gran cantidad de recursos que no están siendo utilizados para pagar mejores pensiones. El tercer elemento es que el retiro programado ocurre un fenómeno que es absurdo, pero que es de origen. Así fue diseñado el sistema. Las pensiones son decrecientes en el tiempo, llegando a perder, en el caso de los hombres solteros, hasta un 60% de su valor inicial en 20 años. Entonces usted se considera que una persona a medida que envejece va aumentando sus necesidades y no disminuyéndolas, someterlo a una pérdida creciente, permanente de sus pensiones es un absurdo que hay que resolverse. El cuarto elemento que hemos detectado es que este sistema obliga al pensionado a financiar las pensiones de sus beneficiarios, esposa, hijo y otros, mediante la rebaja de su propia pensión. Quien financia las pensiones de la viuda, los hijos, etcétera, es el pensionado recibiendo una pensión más baja, que por cierto también afecta a la esposa y a los hijos. Entonces, tienen un mal pasar el pensionado y su familia, porque tiene que distinguir parte de su propia pensión para financiar los futuros beneficiarios. En quinto lugar, para el cálculo de la pensión se utiliza una tasa de interés técnico de retiro programado, que en realidad no es más que una estimación de la rentabilidad futura de los fondos de pensiones, que normalmente ha sido inferior a la rentabilidad real de los fondos de pensión. Entonces, cuando usted utiliza una tasa más baja a la rentabilidad que van a tener, eso va produciendo acumulación de recursos que no están siendo utilizados por efecto de la mala tasa. Hay un curioso factor de ajuste en el método de retiro programado, que cada vez que se recalcula una vez al año, se rebaja un cierto monto del capital antes de hacer el cálculo. Es como si a usted le quitara una parte de su capital y después calculó. Si usted es el deudor, es buena idea porque está calculando un capital menor. Pero cuando usted es el acreedor, como es el caso de los pensionados, es un mal negocio. Y el séptimo elemento, que esto es por ley, que se financia el aporte previsional solidario con los propios recursos del pensionado hasta que se acaben estos recursos.
Y el fisco está contrayendo entonces una deuda fiscal que debe ser pagada al fallecimiento del pensionado. Esto fue aprobado en diciembre del año pasado, y la razón por la cual, de acuerdo a la discusión que se dio, que tuve la oportunidad de ver en el Senado, en la Comisión de Trabajo del Senado, era porque no habían recursos para en ese momento hacer la mejora, y entonces se está postergando el gasto. Y eso es una mala política fiscal, porque lo que está haciendo es acumular una cantidad enorme de recursos que tienen que ser pagados al fallecimiento del pensionado, porque son los recursos que se van a pagar a la familia. Mirando estos antecedentes, obviamente la propuesta lo que hace es cómo hacemos para resolver estos 7 problemas. Nuestra propuesta es una nueva modalidad de pensión. Se agrega una nueva modalidad de pensión. No es que queramos reemplazar ninguna modalidad de pensión, en particular el retiro programado. Queremos una nueva modalidad de pensión a plazo fijo, más una pensión solidaria de longevidad. ¿Cómo se calcula la pensión actualmente? Actualmente se calcula utilizando las tablas de mortalidad. El uso de las tablas de mortalidad a la larga lo que significa que cada año, cuando se recalcula la pensión, el plazo original que tenía, que era su esperanza de vida al momento que se pensionó, se va extendiendo y cada vez se va alejando el horizonte del cálculo. Es como si usted tuviera un crédito, digamos hipotecario, y todos los años el banco graciosamente decide extenderle el plazo. El efecto práctico de extender el plazo es que disminuyen las cuotas. Entonces, nosotros creemos que este sistema, el que provoca la caída y provoca el que se junten recursos que no se utilizan, se puede resolver con lo siguiente. En primer lugar, por equidad, por justicia, por principio, las esperanzas de vida deberán ser calculadas por igual para hombres y mujeres. Es más, nosotros pensamos que no debiera ser la Superintendencia de Pensiones quien haga esto, sino el organismo encargado de los temas poblacionales en Chile, que es el INE. De esa manera, no se va a poder acusar nunca a la Superintendencia de estar manejando de alguna manera, no estoy diciendo que lo haga, pero se le podría decir, a través de la tabla de mortalidad, usted fija los valores de las futuras pensiones. Entonces, lo mejor es que una institución que es superintendencia no interfiera en nada con el valor de las pensiones. Lo segundo es utilizar como capital el saldo en la cuenta de ahorro individual al momento de pensionarse. Y el plazo, y aquí está el cambio importante, es un plazo fijo, que sea igual a la esperanza de vida que tenía el pensionado al momento de pensionarse. Esto significa, en el fondo, no modificar las tablas de mortalidad, sino simplemente no usarlas. Y en esto yo quiero ser majadero. Cuando se habla de acortar las tablas de mortalidad, se está diciendo algo que es aberrante. Las tablas de mortalidad no se pueden acortar. Las tablas de mortalidad reflejan la probabilidad que una persona permanezca viva en el año X más 1, X más 2, X más 3. Y eso es lo que es. Por lo tanto, no se trata de acortar las tablas de mortalidad, se trata de no usar las tablas de mortalidad. Y ahí que esto se logra haciendo los cálculos en un plazo fijo. En cuanto a la tasa, que es la rentabilidad futura en el fondo, creemos que nuevamente no es sano que sea la Superintendencia de Pensiones quien la fije, sino un panel de expertos. Existen hoy día múltiples técnicas de proyección en que si se juntan las técnicas matemáticas de proyección junto a los conocimientos financieros en un panel de expertos, se van a lograr mejores proyecciones que las que se están haciendo actualmente. En particular, eliminar el defecto de que la tasa sea inferior a la rentabilidad futura real. Y obviamente, eliminar ese extraño factor de ajuste. Ocurre que cuando uno calcula a plazo fijo, terminado el plazo, se va a acabar el ahorro previsional del pensionado. Y esto va a ocurrir cuando él alcance su esperanza de vida. Hoy día esa esperanza de vida lo lleva hasta los 86 años. Entonces una persona llegando a los 86 años se va a quedar sin ahorro. Y aún eventualmente, si tiene la mala suerte de seguir viviendo más allá de los 86, digo mala suerte porque yo tengo
75 y no quiero llegar a los 86, si uno vive más allá de los 86, ¿quién financia esa vejez? Que vendría a ser como la cuarta vejez. Nosotros proponemos que sea el Estado o eventualmente un sistema de seguro, eso habría que analizarlo, lo que hemos llamado la pensión solidaria de longevidad. Nosotros usamos la siguiente nomenclatura en la fórmula. PP es el promedio de las pensiones percibidas hasta la esperanza de edad. ¿Cuál fue el promedio de todas las pensiones que recibió el pensionado desde que se pensionó hasta que alcanza su esperanza de vida? El salario mínimo lo hacemos intervenir, la pensión básica solidaria. Y entonces, la propuesta es que la pensión solidaria de longevidad sea igual al salario mínimo cuando el promedio de las pensiones es superior al salario mínimo. Esto simplemente es un problema de costo. Uno podría irse a un monto mayor que el salario mínimo, pero los costos crecerían significativamente. Quiere ser igual al promedio de las pensiones recibidas si está entre la pensión básica solidaria y el salario mínimo. Es decir, el grueso de la persona que esté autofinanciando una pensión que le dé un promedio entre estos dos rangos va a seguir percibiendo la misma pensión que tenía antes de alcanzar la esperanza de vida. Y si es que sea igual a la pensión básica solidaria, en el caso que la pensión promedio sea inferior a la pensión básica solidaria. Otra cosa que hay que agregar a esta propuesta es eliminar este absurdo de que el Estado haga uso de los ahorros de los pensionados para pagar sus pensiones, particularmente el complemento solidario. Nosotros creemos que no es una buena política diferir gasto fiscal, que por lo demás se desconoce cómo va a hacer su financiamiento, y que por lo tanto de aquí en adelante se modifique lo que se aprobó en diciembre, en cuanto a que el Estado nunca podrá utilizar el ahorro personal del propio pensionado para financiar el complemento solidario. ¿Qué ocurre con la pensión de sobrevivencia? Esto puede ser a primera vista la cosa más debatible, pero si uno profundiza el análisis se va a dar cuenta que es lo más equitativo. En esta modalidad no se producirá pensión de sobrevivencia. Si el pensionado fallece antes de alcanzar la esperanza de vida, el saldo de ahorro que quede va a ser herencia inmediata. Ahora, si alguien desea dejar pensión de sobrevivencia, puede elegir cualquiera de las otras modalidades vigentes. Es decir, no estamos eliminando la pensión de sobrevivencia. Decimos que en esta modalidad, quienes la elijan, no van a tener que gastar parte de su propia pensión para financiar a los sobrevivientes. Y por lo tanto su pensión va a ser más elevada. Ahora, si uno lo mira bien, baja de pensión que el pensionado se autoinflige, por ley, es un modo de subrogar al Estado. Porque mire, supongamos que se trata de una viuda, como las mujeres viven más, hablemos de una viuda. Si esta viuda es afiliada al sistema de pensiones, entonces su pensión va a ser mayor o igual a la pensión básica solidaria. Entonces no queda en la calle. Si no está afiliada, pero está dentro del 60% de los hogares de menores ingresos, entonces su pensión va a ser igual a la pensión básica solidaria. Si no está afiliada y no está dentro del 60%, entonces quiere decir que tiene recursos propios para vivir. Por lo tanto, lo que está haciendo el pensionado al verse obligado a rebajar su propia pensión todos los meses es reemplazar al Estado, quien debería financiar esta pensión básica solidaria, pero lo está haciendo finalmente el pensionado. Naturalmente existe un periodo de transición. Los actuales pensionados se propone que tengan derecho a cambiarse a la nueva modalidad, si los de retiro programado. Está claro que los actuales pensionados de renta vitalicia tienen un contrato que no pueden declarar nulo y no pueden cambiarse a la nueva modalidad. Que los actuales beneficiarios tengan derecho a optar entre solicitar la entrega inmediata del saldo capital o mantenerse en el sistema de retiro programado. Para el cálculo necesitamos dos cosas que no están en este momento. La rentabilidad futura, nosotros proponemos que sea un 4% anual, en tanto no se encuentra en funcionamiento el panel de expertos. De manera que no haya injerencia de la superintendencia en la fijación de la tasa de interés técnico retiro programado.
tanto más cuanto que, en palabras del actual superintendente, esta tasa debe tener en cuenta que las rentas vitalicias y el retiro programado sean competitivos entre sí, lo cual no está en la ley, pero ha causado que sistemáticamente se favorezcan a las compañías de seguro con tasas más bajas que las que efectivamente deberá haber. Y que las tablas de mortalidad que se utilicen, mientras la ley no produzca las propias, sean las tablas de mortalidad para los hombres, pero aplicadas tanto a hombres como a mujeres. No voy a entrar en detalle del costo fiscal, me queda esta lámina y la otra. El costo fiscal de esta propuesta está en este gráfico, parte muy suavemente. Al año 2032, el costo anual serían 149 millones de dólares. El costo anual del 2042, 616 millones de dólares. Y el 2052, 1.352 millones de dólares, o sea, a 30 años plazo. Ahora, se mencionaba por ahí que se requiere una segunda visión en cuanto a la proyección del número de pensionados que va a haber en el futuro. Quiero decir que este es un sistema que utiliza un modelo que es el modelo que se recomienda utilizar en los casos de poblaciones. Hablando en general, perdóneme una disquisición académica durante un minuto. Cuando uno tiene una serie de tiempo, digamos, el número de pensionados de L3.500 por vejez, y tiene los datos de cuántos son año por año, el futuro va a depender de la tendencia que esta serie de tiempo traiga. Pero también va a depender del comportamiento futuro que va a tener esta población. Como se trata de una población, lo que hay que utilizar son los métodos de proyección logística, que es la curva en S, que crece y después se estabiliza y se hace asintótica. Lo que está asumiendo aquí, hay una serie de supuestos detrás de esto, es posible que los valores sean más bajos. Estamos suponiendo, uno, que todos los actuales pensionados de retiro programado se cambian a la nueva modalidad. Dos, que todos los nuevos pensionados deciden elegir en la nueva modalidad en vez de renta vitalicia. Estos dos supuestos claramente son excesivos, de manera que nosotros lo que estamos mostrando aquí es el tope superior del costo, porque creemos que el costo va a ser real, va a ser más bajo, porque claramente la gente que tenga pensiones muy elevadas no le va a convenir tener una pensión, digamos, de 1,5 millones de pesos mensuales para después caer al salario mínimo, aunque sea financiado por el Estado. La última lámina es cuál es el costo fiscal incremental los primeros 10 años. Quiero explicar que el costo fiscal incremental se refiere al mayor gasto sobre el que actualmente está haciendo el Estado para los que tienen edades superiores a la esperanza de vida, que sigan vivos, que siguen vivos. Y miren ustedes, el año 2022 el costo es cero. ¿Por qué el costo es cero? Porque las pensiones inicialmente y hasta la esperanza de vida de los pensionados se va a financiar con los propios recursos del pensionado. Aquellos recursos que quedan estancados y que terminan quedando para la viuda, ahora van a ser 100% utilizados en el plazo fijo. Y crece muy lentamente. El gasto total de los primeros 10 años de aplicación de esta propuesta es 430 millones de dólares en total. Y el promedio es apenas 43 millones de dólares al año. Es cierto que pueda subir, pero aquí tenemos una solución con un promedio de 43 millones de dólares de costo que permitiría, y con esto termino, mejoras sustantivas en las pensiones que van más allá del 50% para los actuales pensionados. Y para aquellos que tienen mayor edad, la mejora va a llegar hasta el 80, hasta el 90% de su actual pensión. Y para las mujeres puede superar el 100% por el uso de una esperanza de vida común. Creo que no existe ninguna razón lógica para que el gobierno no apoye esta propuesta, salvo la discrepancia que podamos tener respecto de los costos. Debo decir que hemos trabajado con las personas del Ministerio del Trabajo y tenemos acuerdo en los primeros años. Los primeros años van a ser efectivamente bajo costo,
que es cómo se comporta el stock de pensionados en los primeros años. La discrepancia que tenemos en el largo plazo, porque ellos están utilizando una técnica semejante a la que usa la dirección de presupuesto. La técnica que usa es la misma que utiliza la dirección de presupuesto, que se llama el uso de las cadenas de Markov. La técnica de la cadena de Markov no es aplicable a este caso, porque no cumple con la condición esencial de seguir a la población de acuerdo a su funcionamiento como población. Tenemos una ignorancia técnica. Yo creo que esta es la manera de proyectar. Y en cualquier caso, en los primeros 10 años no tenemos ignorancia sustantiva con el Ministerio. Entonces, lo que solicitamos es que se considere esta propuesta, dado su bajo costo y sus inmediatos beneficios.